Perfecto. Damos la bienvenida a esta nuestra tercera clase, nuestra tercera sesión de Pentateuco. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte del libro de Génesis. Como ustedes bien pueden recordar, vimos en la sesión anterior lo que fue de Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Hablamos un poco acerca de Abel, un poco acerca de Noé, algo lamentable que sucedió familiar. También mencionamos algo respecto a la Torre de Babel y su paralelo y contraste con respecto al Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió y en vez de que estas lenguas confundieran, como lo que sucedió en la Torre de Babel, que es lo que significa confusión, donde Dios confundió los idiomas, las lenguas, sobre todo la comunicación entre los que estaban construyendo esta torre, pues fueron dispersados y vino una confusión para que la obra no se continuara. Es decir, hubo, vamos a decirlo así, una desunión. Sin embargo, en el Pentecostés vemos todo lo contrario. Aunque se hablaban diferentes idiomas, estos idiomas estaban, o las personas que hablaban diferentes idiomas, estaban hablando las maravillas de Dios, de tal forma que los judíos que venían de afuera, judíos foráneos, que venían a festejar la fiesta, se quedaron asombrados de ver la profecía de Joel 2, donde decía y dice, y cito, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces vemos que ahí la iglesia de Jesucristo nace, surge un nuevo, vamos a decirlo, pueblo, entre comillas, ya hemos explicado un poquito al respecto, pero es la iglesia de Jesús, la cabeza de Cristo. Y con 120 personas viene un avivamiento tan excepcional que lo hemos registrado en el libro de Hechos. Entonces vemos ahí cómo vino una unidad a pesar de los diferentes idiomas. Y vamos a concentrarnos hoy en Génesis capítulo 2 hasta el capítulo 50. Para ello, vamos a hablar acerca del primer patriarca, porque vamos a hablar por lo menos de 4 personajes como ustedes bien ya saben, hemos manejado de la siguiente forma, lo que viene siendo 4 secciones para abordar el estudio del libro de Pentateuco, que tenemos el mapa narrativo, tenemos el dato histórico, la riqueza literaria y, si no mal recuerdo, mapa narrativo, riqueza literaria, dato histórico y principios de liderazgo. Entonces, presten mucha atención porque son 4 los patriarcas que vamos a ver a continuación. Y para mí, desde que estuve preparando esta sesión, esta clase, yo me llevé una bendición, una sorpresa de cómo Dios habla, de cómo Dios, inclusive a los que estamos exponiendo esto, es increíble cómo nuestro Señor puede ministrar nuestro corazón. Es como aquel chef, ¿no? Que está preparando una comida para un restaurante y antes de servirlo lo prueba. Entonces algo igual sucede con los que exponen la palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar rápido con un mapa narrativo. Denme un segundo para compartirles la pantalla. Ahorita estoy presentando unas diapositivas, pero quiero mostrarles unos gráficos que algunos ya tienen descargado, inclusive algunos me han dicho que lo quieren imprimir, para tenerlo en tabloide o en una cartulina, algo por el estilo. Muy bien, aquí estoy presentando lo que viene siendo la segunda parte. Debe ya de estar presentándose en sus pantallas. Está tardando un poquito, está demorando un poco. Listo, ahí está. Y vemos que en la primera parte abordamos esto, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 11, dando un breve recorrido a todo esto. Yo les recomiendo que pues, lo puedan imprimir y tener más presentable dentro de sus anotaciones, si ustedes así lo desean. Al final me recuerdan tocar los puntos correspondientes al portafolio de evidencias, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos a dedicar del capítulo 12 al capítulo 50. Si se fijan, Génesis, Bereshit, que es lo que aprendimos como riqueza literaria, que significa en el principio, el plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo rebelde. Desde un principio lo vemos. Y vemos cómo Dios promete un profeta como Moisés, que sería de la línea de Judá. Entendemos que se trata de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y vemos aquí la historia desde Abraham, cuando Dios lo llama. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios se lo promete en el capítulo 12. Sal de tu tierra y de tu parentela. Vemos aquí también cómo Abraham dice que Sara es su hermana, ¿verdad? Porque estaba muy guapa, era muy atractiva.
y un rey quería tomarla como mujer y pues bueno, Dios tuvo que advertirle a ese rey, si no me recuerdo, a través de un sueño. Y luego vemos el caso de Isaac, los hijos de Jacob, donde vinieron los 12 tribus de Israel, como uno de sus hijos, José, es esclavizado, llevado prisionero. Jacob engaña a Labán y vemos cómo Abraham se precipita previamente, donde toma a Agar por mujer. Miren, aquí lo vemos muy contento haciendo caso a su esposa Sara, ¿verdad? La promesa del pacto lo vemos en el capítulo 15 al 17. Algo interesante con respecto a un personaje misterioso con el cual Jacob lucha y que también vamos a hablar al respecto. Y por último, también vemos aquí, si se fijan, no lo estoy contando de manera cronológica. Sin embargo, aquí ustedes pueden ver los capítulos para que se vayan guiando en este mapa narrativo. Y vemos aquí como José es segundo poderoso después del faraón en Egipto y se cumple el sueño que había tenido. Y tenemos aquí una frase: Dios es fiel para salvar y bendecir. Y definitivamente así es. Así que vamos a pasar ahora sí a nuestras diapositivas. Este material, como bien ya saben, ya se los proporcionamos. Y los que no, pueden próximamente en sus clases grabadas de Classroom ir a consultar cuando tengan el acceso correspondiente para que puedan descargar este material, que también lo van a tener ahí. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos con las diapositivas porque hay mucho que comentar, hay mucho que mencionar y de verdad que se van a llevar un buen banquetito, un buen filotito delicioso, rico, con estas 4 secciones que, repito, abordamos el libro de Pentateuco. Ahora sí, voy a compartir pantalla una vez más. El título de la clase es Patriarcas y la promesa en marcha. Y vamos a ver o abordar desde Génesis capítulo 12 hasta hasta el capítulo 50. ¿Sí? Y vamos a ver cómo Dios comienza su plan de restauración. No se oye. No se escucha nada. Listo. ¿Hasta dónde me escucharon? Nada más el título. Ah, perdón, discúlpenme. Sí mencioné con respecto a que la clase se trataba de Génesis, perdón, de patriarcas y la promesa en marcha, y vamos a abordar primero el primer patriarca, que se trata de Abraham, del capítulo 12 hasta capítulo 25. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Perfecto. Gracias. Y bueno, repito, este mapa narrativo es cómo Dios llama en el capítulo 12 a Abraham. Entonces vemos su mapa de la siguiente forma: llamado, promesa, pacto, prueba y legado. ¿Ok? Dios lo llama, Dios le da una promesa, ¿sí? Que en uno de sus hijos vendría la bendición, en Isaac se le llama descendencia. Viene el pacto que Dios hace con Abraham, la prueba que sufre Abraham de sacrificar o entregar a su hijo a Dios, y el legado que él deja por su obediencia. Vemos un dato histórico a continuación con respecto a Abraham, y es que Abraham habría vivido en el contexto de la edad del bronce, ¿sí? Aproximadamente en el siglo XIX hasta el siglo viene siendo 18 antes de Cristo. Su ciudad de origen, Ur de los Caldeos, como bien comentamos, en la antigua Mesopotamia, también la región donde se sitió o estuvo más bien lo que fue Babilonia. Era un importante centro urbano de la región de Sumeria, en la Baja Mesopotamia, donde actualmente, como dato histórico, es la actual Irak, la nación de Irak. Toda esa región donde ahorita actualmente todavía está el río Éufrates, y si no estoy mal, el río Tigris. De hecho, en Apocalipsis se cuenta
una profecía con respecto a los últimos tiempos, donde se menciona estos dos ríos. Interesante. Bien, continuando con la segmentación, vemos en la riqueza literaria lo siguiente. En el capítulo 15 de Génesis, si lo quieren buscar, nos encontramos con una de las frases que Pablo cita bastante en el libro de Romanos, ¿sí? Que es acerca de la fe de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, ¿sí? Esta palabra, si la quieres anotar, de fe o le creyó a Dios, es la palabra hebrea emuná, con acento en la A, emuná, ¿sí? Y se traduce comúnmente como fe, ¿ok? Se traduce como fe, pero va más allá de una fe de creer, sino que también incluye confianza o fidelidad. La palabra fe en griego aquí es en hebreo emuná. Emuná, repito, se tradujo la palabra que viene siendo creyó, de creer, y creyó a Dios a Abraham y le fue contada por justicia. Pero la palabra fe en el Nuevo Testamento es pistis o pistis con P. Lo voy a anotar aquí en el chat. Pistis, ahí está. Y significa lo mismo. Confianza, también significa dependencia, fidelidad. Entonces vemos que no se trata solamente de un mero acto, sino de una confianza que se prolonga por la relación que se tiene con Dios. Pero el hecho de que Abraham, haya confiado en Dios, ¿sí? De lo que Dios le había dicho que iba a hacer con él y con su hijo y su descendencia, le fue contada por justicia. Eso significa que fue justificado por medio de la fe. No existe otro medio, obviamente nuestro Señor es el camino, la verdad, la vida, el mediador, Él a través de su cruz nos reconcilió con nuestro Padre, pero Dios utiliza la herramienta de la fe para la justificación, una dependencia, una confianza, una fidelidad hacia con Él. ¿Ok? Entonces, esto nos justifica ¿cómo? Creyendo lo que, así como Dios le prometió y esa palabra, Abraham la creyó, esa promesa, así nosotros creemos la promesa de que en Jesucristo nuestros pecados son perdonados, somos redimidos y Dios nos da vida eterna. Al momento de creer esto, Dios nos justifica y esta justificación evidentemente se va a manifestar en nosotros con una vida justa, una vida que ya no va a ser la misma, que sí, seguramente va a estar todavía lidiando con algunos pecados, pero evidentemente se va a ver el contraste sobresaliente muy, muy resaltante de una persona que realmente ha venido a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Ok, continuando entonces con esa riqueza literaria que acabamos de mencionar, Abraham confió en el Señor y este le fue contado por justicia. Y encontramos un primer principio que vamos a mencionar de liderazgo respecto a la vida de Abraham, ¿sí? Y es la siguiente: el verdadero líder es quien aprende a esperar en Dios, aun cuando no ve la promesa cumplida. Ahí está, es una bonita frase para tú que eres líder en tu casa, como ama de casa, como mamá, como papá, como alguien que preside un negocio, una empresa, un instituto, etcétera. Esta frase es para ti. El verdadero líder es quien aprende a esperar en Dios aun cuando no ve la promesa cumplida. Y quiero detenerme un poquito con esto porque vemos cómo Dios le promete a Abraham un hijo a través de su hija, de su esposa Sara. Sin embargo, ambos se precipitan porque ya habían pasado varios años en el que vemos algo muy interesante. El hecho de que Abraham y Sara estén ya preocupados o alborotados o un poco precipitados por tener un hijo, nos da y nos dice o nos sugiere que ellos ya habían intentado tener al muchachito, ¿verdad? ¿Saben a lo que me refiero? Dios le dio vigor a Abraham a esa edad e hizo que su mujer, en este caso Sara, pues también tuviera esta capacidad de poder tener intimidad con su esposo. Entonces, por varios años estuvieron intentándolo ya estando ancianos para que se embarazara. Esto me llama la atención porque me recuerda también la circuncisión en donde Abraham, cada vez que se miraba esa cicatriz, cada vez que iba al baño seguramente, recordaba que Dios le había dado la promesa de tener un hijo en su vejez.
para que Abraham ya no confiara en su vigor, ¿verdad? Masculino, de que él podía a esa edad, sino que era la promesa de Dios. Seguramente Dios por eso prolongó por varios años que no confiara en su vigor, en su fuerza, en su capacidad humana de poder tener un hijo a esa edad, sino en la promesa de Dios. De esta forma, Pablo compara la circuncisión, pero no evidentemente en esa parte física, sino una circuncisión del corazón, en el que ya no confiamos tanto en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, ¿verdad? Masculinas, femeninas, en mi yo de ser humano para poder obtener la salvación, sino que ahora creemos en la promesa de Dios. Es como si tuviéramos una cicatriz en el corazón, donde cada vez que miramos hacia adentro, vemos esa cicatriz y decimos, no es por mí, es por lo que Él me prometió a mí. Pero, como tú y como yo, seguramente también nos hubiéramos alborotado a esa edad, en el sentido no íntimo, sino más bien en el sentido de que cuándo se va a cumplir lo que Dios dijo, si podemos, ya lo hemos intentado, cuál es el obstáculo, por qué se está tardando la promesa. Y bueno, tú y yo nos vemos, pues ahora sí que en el transcurso de esta vida que estamos de peregrinos en esta tierra, de ser tentados a querer de alguna forma precipitarnos. Déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre la provisión económica, ¿sí? En este caso un crédito bancario. Nos cuesta confiar en que Dios va a suplir esa necesidad, ¿no? O nuestras necesidades. Y en vez de esperar su provisión o buscar sabiduría, tomamos decisiones impulsivas. Por ejemplo, un préstamo mal planeado, deudas innecesarias, negocios fuera de su voluntad. Y así como Abraham tomando a Agar en lugar de esperar a Sara, buscamos atajos humanos para resolver promesas divinas, ¿no? Queremos ayudarle a Dios. Otro ejemplo puede ser, y esto es típico en las relaciones sentimentales, ¿no? En el matrimonio. Estamos esperando una pareja que comparta nuestra fe, nuestros valores, pero nos abraza la impaciencia y optamos por relaciones que terminan al final alejándonos de Dios. Esto es típico, lo hemos visto, yo lo he visto en muchas partes, no solamente aquí en Torreón, en Playa del Carmen, en Zacatecas. Hemos visto cómo relaciones pueden alejarte de Dios. Y bueno, justificándonos con frases como yo lo voy a cambiar, entre otras cosas, ¿no? Esto también sobre todo las princesitas que se aventan esta frase típica, yo creo que se ponen de acuerdo. Y así como Abraham dudó en el tiempo de Dios, forzamos, vamos a llamarlo un Ismael emocional, porque Ismael fue el hijo de Agar, ¿sí? Y así nosotros vemos surgir un Ismael emocional en nosotros, nos embarazamos de un Ismael emocional por precipitarnos en vez de esperar al Isaac que Dios prometió. También puede ser en otra área, no sé, puede ser en el área laboral, en el éxito profesional, en el éxito ministerial, que debemos ver ya los resultados, el crecimiento, la promoción, los seguidores, y si no sucede a nuestro ritmo, manipulamos, imitamos lo del mundo, forzamos los resultados, y como Abraham mentimos diciendo que Sara era su hermana para protegerse, y así empezamos a justificar nuestros impulsos, nuestras precipitaciones, mintiendo. A veces comprometemos principios por miedo a perder la promesa, ¿sí? Igual, el apuro de ver frutos puede llevarnos a métodos que parecen lógicos, pero que no nacen de la fe. Y gestamos, nos embarazamos de un Ismael emocional. Otros, por ejemplo, hemos visto casos de familias o de matrimonios que anhelan hijos. Algunos anhelan un hijo y se desesperan al no verlo cumplido. Hemos visto esto en matrimonios que por años nada y de repente nos sorprenden con la noticia. Otros quieren que sus hijos se conviertan, sirvan a Dios o que cambien y en lugar de esperar y orar, intentan controlar o manipular sus decisiones. Entonces, como Abraham, que mintió diciendo que Sara era su hermana para protegerse, a veces comprometemos nuestros propios principios, ¿verdad? O alguien más dirá, oye, creo que a mí me suena esto, pero como Abraham estoy precipitándome porque quiero tener una estabilidad física ya, y quiero una propiedad, quiero una casa, un lugar de estabilidad, una casa propia,
Y en lugar de esperar el tiempo de Dios, nos endeudamos, firmamos contratos sin paz, nos aferramos a lugares que no son nuestro destino. La promesa de tierra que Dios le dio a Abraham, en este caso a nosotros, no se cumple en un día y hacemos lo que sea en vez de confiar en lo eterno, más que en lo inmediato. Porque creo que somos una generación de lo inmediato, una generación de microondas, ¿no? Y así podemos dar un montón de ejemplos al respecto, ¿no? Porque, y por último, quiero dar uno último. Con respecto a lo que viene siendo dirección, propósito, ¿en qué sentido? A veces buscamos soluciones instantáneas, personas, terapias no bíblicas o métodos dudosos más bien, porque no soportamos el proceso de sanidad que Dios quiere hacer en lo profundo, porque queremos que la sanidad venga así, ¿no? Sin embargo, puede que el proceso de Dios para sanarnos conlleve un tiempo y que parte, así como el doctor que misericordiosamente toma el bisturí y abre esa parte que el cuerpo necesita ser atendida, evidentemente duele, pero es necesario. A veces Dios tiene que tomar su bisturí celestial, divino, para atender esa área en tu corazón y abrirla, y va a doler, va a haber un proceso de sanidad, pero no precipitarnos. Y Dios prometió sanidad a su tiempo, pero al igual que Abraham podríamos desviar el proceso al querer resultados sin transformación interior, como la mariposita, ¿no? Bueno, más bien, el niño se encontró a un capullito y luego lo vio a su papá, y mira, papá, aquí está el capullito, este qué bonito. El papá le dijo, no, hijo, déjalo que esté ahí porque va a salir una mariposita. El niño estaba tan emocionado, se precipitó y quiso ayudar a la oruguita a salir para que ella fuera mariposa, abrió el capullito y salió una oruguita con unas alitas no formadas. ¿Sí? Todo fea la oruga, en vez de que fuera una mariposita bonita. ¿Sí? Por querer ayudarle a la mariposita, a veces así nosotros no esperamos, nos precipitamos y nos salen unas mariposillas. A ver si cuando te vas al espejo si no traes una mariposilla y, perdón, unas alillas todas feas por andarte precipitando. Bien, vamos con el segundo patriarca y vamos con los mismos 4 secciones. Ahorita estamos con Abraham. Si se fijan, estoy dándole muy intensivo en el sentido de hacerlo muy concreto, muy compacto, porque evidentemente si estudiamos cada capítulo nos llevamos todo el trimestre. Entonces, vámonos así rápido por secciones, como bien comenté. Ahora nos toca hablar de Isaac desde Génesis capítulo 21 hasta el 26. Y presten mucha atención porque si Dios fue fiel con Abraham, Dios fue fiel con Isaac por la promesa que había hecho, porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y esto es muy importante como cristianos llevar a cabo, ¿sí? Imitar esto de Dios, que si decimos y damos nuestra palabra, hacer todo lo posible para que se cumpla, inclusive hasta si es mínimo, ¿sí? Por ejemplo, puedes considerar que tu hijo o tu hija, tú le prometes un juguete o que cierto día, a cierta hora lo vas a llevar a tal lugar, cumple tu palabra, no subestimes a tu hijo o a tu hija, ¿sí? Esto va si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los niños sean poco. Sin embargo, puede ser probado inclusive en eso poquito para que Dios te lleve a lo más grande, ¿no? Si tú no sabes gobernar bien tu casa y en este caso aplicando este principio de cumplir lo que prometes en tu casa, ¿cómo esperas que Dios te dé algo más grande dentro de su reino? Entonces, importante esa parte. Y Dios cumple esta promesa con Isaac y vemos aquí nuestro primer mapa narrativo con respecto a la vida de Isaac. Lo encontramos de la siguiente forma: nacimiento prometido, él nace evidentemente, continúa el pacto que Dios había hecho con Abraham en la vida de Isaac y viene la bendición, ¿sí? En la segunda sección que tenemos como dato histórico, esto está interesante, miren, Isaac representa la continuidad de la promesa dentro del mismo entorno geográfico cultural del sur de Canaán, que dijimos, si ustedes no recuerdan, se los recuerdo aquí. La tierra de Canaán también es conocida como la tierra de reposo, ¿ok? Es la tierra que Dios prometió desde las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates. Toda esta zona geográfica es lo que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia.
Y aunque la narrativa bíblica lo presenta en una línea menos activa que era Abraham, su historia transcurre en las regiones de Gerar, Beerseba y el Negev. Son zonas que históricamente han sido habitadas por pastores, y nos habla acerca también de los conflictos por los pozos, ¿sí? Tensiones por los climas áridos, evidentemente, y si alguien se encontraba un pozo y este es mío y el otro llegaba y no, es que está en mi propiedad, y había problemas ahí. Bien, esto con el dato histórico. Y la riqueza literaria que tenemos es con respecto al nombre de Isaac. En hebreo, la palabra risa es sehok. Sehok, acuérdense que ellos garraspean la J, sehok, risa, y está relacionada con el nombre Isaac, que en hebreo es Yitzhak. Yitzhak. Y su nacimiento transforma la risa de la incredulidad de su mamá en risa de gozo. En vez de una risa incrédula, una risa de alegría, porque Dios estaba cumpliendo su promesa. La risa de Isaac es testimonio de que Dios convierte el escepticismo en alegría cumplida. Y vemos con respecto al mapa narrativo que se repite el tema de los pozos. En este caso, esto llama mucho la atención, ya que Isaac redescubre los pozos de su papá, pozos de agua. Acuérdense que no existía cimas todavía, ¿sí? Y esto de redescubrir los pozos de su papá es un símbolo que muestra cómo la bendición de Dios puede ser reabierta generación tras generación. Eso está interesante. Vemos cómo los hijos empiezan a cosechar lo que sus papás estuvieron, pero sembrando y trabajando duro. Alguien dirá, ¿cosechar no es trabajo? Claro que sí. Vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, cómo los discípulos en día sábado estaban segando o cosechando para comer, ¿verdad? Creo que eran granitos o espigas de trigo, si no estoy mal, y están comiendo y los regaña porque estaban trabajando en día sábado. Entonces vemos, solamente como un ejemplo, de que cosechar también es trabajo. Alguien vería la cosecha como, no, pues, ya lo más papita, diríamos aquí en la laguna. Evidentemente puede ser para algunos, sin embargo, es trabajo. También cosechar es trabajo. Sí, a lo mejor uno estuvo trabajando la tierra, regando, sembrando, etcétera. Sin embargo, ya qué dicha es cosechar esto. Y si tú eres papá, tienes la oportunidad de que si en generaciones pasadas nadie sembró en temas del reino, tú puedes ser ahora ese patriarca, entre comillas, que puede empezar a sembrar para que tus futuras generaciones comiencen a cosechar lo que tú sembraste, lo que tú trabajaste arduamente. Yo creo que no existe padre o madre aquí en esta sesión que no quiera eso, que no quiera que los hijos redescubran los pozos que su papá, que su mamá descubrieron para que ellos bebieran. Y el hecho de mencionar esto, pues puede llenarte de fe de que Dios cumple su promesa en ti y después en tus hijos. Como está escrito, ¿se acuerdan? Camina el justo en integridad y sus hijos van felices, dichosos detrás de él. Entonces, que así sea. Ahora sí, la cuarta sección con respecto a Isaac. En cuanto al principio de liderazgo, y tenemos lo siguiente. Liderar también consiste en sostener con fidelidad lo que otros comenzaron con fe. ¿Sí? Si en tu caso se te ha delegado algo, tienes que ser fiel con eso. ¿Sí? A lo mejor tu papá, tu mamá te heredó una casa, te heredó un automóvil. Sé fiel con ese material. Y Jesús nos advierte en el Nuevo Testamento que si nosotros no administramos las cosas terrenales, las cosas materiales, ¿cómo esperamos que Dios nos delegue las cosas espirituales? ¿Sí? Entonces, seamos bien buenos administradores en tu casita, que tu mamá, tu papá te heredó, en el carro que tu papá o tu mamá te heredó, tus abuelos, qué sé yo. Seamos fieles con eso. Y si nosotros sostenemos eso con fidelidad, ¿sí? No nos quede duda que el plan de la acción de Dios, ¿sí? Empiece a crecer o empiece más bien a desarrollarse con lo que tal vez tus padres
espirituales o terrenales comenzaron con fe porque tal vez ellos también confiaron en Dios. Y esto me recuerda al apóstol Juan, que escribe en una carta y dice: hijitos míos, hay un gozo tan grande en mí de ver los que están en el camino, ¿sí? Creciendo. Entonces, qué genial es que hoy nos esforcemos, sudemos, trabajemos para que en un futuro podamos ver, esta fidelidad de la promesa de Dios en nuestros hijos, pero que nosotros sembramos y trabajamos y cosechamos y que de alguna forma podamos sentarnos productivos, realizados, de que fuimos fieles con Dios y lo vemos proyectado en nuestros hijos, cosechando lo que nosotros estuvimos sembrando. Repito el principio de liderazgo. Liderar también es sostener con fidelidad lo que otros comenzaron con fe. Muy bien, vamos ahora con la vida de Jacob, del capítulo 25 al capítulo 36. Y antes de continuar, ¿alguien tiene alguna pregunta, observación al respecto? Puede prender su micrófono, hacernos una pregunta en el chat. Damos espacio por lo menos a 2, en caso de que exista alguien. Los escucho. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, acuérdense que va a haber examen, ¿eh? Entonces, bien. Continuamos. Vamos hacia abajo. La historia de Jacob, como bien saben, hijo de Isaac. Isaac embaraza a su esposa Rebeca. Rebeca tiene 2 hijos, ¿sí? Gemelos, mestizos, cuates, seguramente mestizos. Uno bien velludito, otro todo lampiño, en este caso Jacob. Y vemos el mapa narrativo del capítulo 25 al 36 de la siguiente forma: engaño, huida, transformación, retorno y la nación de Israel con las 12 tribus de Israel. Por aquí alguien dice mellizos. Ok, Perla. Gracias. Perfecto. Sí, eran mellizos. Gracias por confirmar. Vemos a continuación el dato histórico con respecto a ellos. Es que la vida de Jacob refleja el movimiento y estructura social de los clanes seminómadas del segundo milenio antes de Cristo. Vemos su viaje desde Canaán a Harán, ¿sí? Que viene siendo conocida como la Alta Mesopotamia, ¿sí? Es coherente con las rutas migratorias entre el Levante y el Éufrates. Esto históricamente vemos cómo la Biblia tiene datos históricos, valga la redundancia, que confirman rutas, regiones, costumbres, cultura, para que no nos vengan con el cuento de que la Biblia es un cuento, irónicamente, ¿no? ¿Sí? También se narra mucho en el Génesis este sistema patriarcal. No me quiero escuchar feminista de la tercera ola, porque hay un feminismo sano de antaño, el de la primera ola era sano, pero el de hoy, pues, acuñaron, por así decirlo, esta palabra, ¿verdad? Sistema patriarcal, pero no como pensamos, sino que el hombre, pues, evidentemente predominaba en cuanto a tener varias esposas, este sistema de presidir, donde el varón, evidentemente, era el que trabajaba, el que llevaba el sustento, la provisión. Y por eso ustedes recordarán, solamente entre paréntesis como dato histórico, cómo las mujeres que se quedaban viudas eran comparadas, esto lo vemos en los Salmos, con los huérfanos. ¿Por qué? Porque una mujer, cuando se quedaba viuda, era alguien que quedaba totalmente marginada, sin recursos, porque dependía del hombre, ¿sí? Hoy en día esto no sucede, es claro para todos nosotros, pero para que se den más o menos un margen, un contexto de esos tiempos, todavía en los tiempos de Moisés, ¿sí? Entonces había esta rivalidad entre esposas, entre hijos, y bueno, esto refleja en códigos sociales comunes de ese entonces, ¿sí? Que nos cuenta la Biblia. Ahora, con la tercera sección de la riqueza literaria con respecto a Jacob, la palabra Jacob para muchos ha sido interpretada como impostor. Y vemos cómo Dios le cambia el nombre a Israel, ¿sí? Que significa el que lucha con Dios, ¿sí?
Vemos cómo en Génesis capítulo 32, 28, un personaje misterioso que su servidor lo ubica como una teofanía, que son manifestaciones de Dios, que le cambia su nombre. Él le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Déjame que raye el alba. Rayar el alba significa está amaneciendo. Por alguna razón, este personaje tenía que retirarse antes de que amaneciera. Y vemos cómo este encuentro con Dios en Peniel, ¿sí? ¿Sí? Dios le cambia el nombre, pero sin antes darle un gancho, pero fuerte, a la vida de Jacob, literalmente en su cuerpo, y por alguna razón se menciona que Jacob, a partir de eso, de ese encuentro y de ese golpe, comenzó a caminar distinto. Y esto a mí me llama la atención, que cuando tenemos un encuentro con Dios real, rogando su bendición, nuestra vida cambia. Y escúchame lo que te voy a decir a continuación. No solamente cuando creímos y fuimos salvados. Evidentemente esto ocurre cuando nos encontramos con Cristo, el Espíritu Santo entre nosotros, y somos golpeados en la carne para ya no vivir bajo nuestros deseos y caminemos distinto. Pero este encuentro con Dios no quiere decir que no vengan otros encuentros, otras manifestaciones divinas en tu vida, que pueden cambiar cómo piensas, inclusive hoy en día, después de años en Cristo. Una mentalidad de derrota, una mentalidad mediocre, una mentalidad liviana, ligera, ¿sí? Pensando ya Dios me salvó y no hay mucho compromiso de mi parte, frío, frívolo, apático, apática, entre otras cosas. Pero Dios puede manifestarse a ti y que tú camines diferente a partir de ese encuentro. Por eso es bien importante encontrarse con nuestro Dios, ¿sí? Tal vez cada día de servicio, tal vez en tus devocionales, pero busca primeramente el reino de Dios, busca su rostro, su justicia, ¿sí? Y Dios se va a encargar de ti. Hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿por qué he de preocuparme? Asunto mío es pensar en Dios. Asunto de Dios es pensar en mí. Tú preocúpate en sus asuntos, en sus negocios, y sobre todo que tu primer púlpito sea tu casa. Eso es primordial. Empieza ahí, ¿sí? Sé fiel y Dios va a considerar tu fidelidad, pero que sin mucho. ¿Ok? Dios nos llama a que nuestra casa se convierta en el jardín del Edén, que seamos ese sacerdote que representa a Dios en amor, en compasión, en disciplina, en misericordia, etcétera, etcétera. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Bien, entonces vemos aquí algo conocido como una técnica narrativa dentro de la riqueza literaria llamada quiasmo y transformación. ¿En qué consiste esto? Bueno, se articula con encuentros clave, en este caso especialmente Betel y Peniel. Primero vemos cuando huye, ¿sí? Todavía se llama Jacob, llama a la casa de Dios, que es lo que significa Betel, porque se acuesta en una piedra, sueña que vienen ángeles, bajan y suben, en una escalera, una especie de escalera que a propósito esa escalera es un tipo de Cristo, que une el cielo y la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo Jesús menciona cuando se encuentra con, creo que era Natanael, un discípulo? ¿Sí? Porque te dije que estabas debajo de la higuera y que te vi ahí, ¿has creído? Y dice, vas a ver muchas cosas, vas a ver a los ángeles de Dios, del Hijo del Hombre, subir y bajar, subir y bajar. Algo muy relacionado. Y luego vemos en Peniel, lo que ya acabo de comentar, cómo se encuentra con Dios y ahora sí, ya no es el mismo nombre. Es algo que yo creo que a ti te está recordando el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Esto es evidente y bien claro en la Biblia. Cuando tenemos un encuentro con Dios, las cosas ya no son iguales para nosotros. Caminamos diferente, algo sucede en nosotros, ¿sí? Por eso hay mucha gente que empieza a dudar. Me refiero a gente que no está, que no forma parte de la iglesia, del cuerpo, que no se congrega, que no es cristiano, y asiste a un domingo de reunión y puede ver, ¿verdad? Predicaciones y toda la gente cayéndose y otros temblando, pero si no ocurre algo en su vida, o si, y peor, si ve que el hermano o la hermana fulana se cayeron, gritaron, lloraron, danzaron, temblaron y todo lo que tú quieras, y cuando sale los en el sentido de que siguen siendo las mismas personas, pues hipócritas, mentirosas, maldicientes, pues, pues óyeme,
¿no? Al árbol se conoce por sus frutos. Y creemos que somos un sermón con pies. Entonces, aunque seamos imperfectos, es claro cuando Dios hace algo en nosotros. Entonces, seamos muy dóciles y muy abiertos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios es muy paciente con nosotros, pero es importante cooperar. Cooperar, ¿sí? Por eso la palabra dice en los Salmos que nos deleitemos en Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es de una palabra hebrea que significa ser dócil, ser maleable. No significa que llegues el domingo y levantes las manitas. Ay, ¿cuánto me deleito en el Señor? No. Significa que estás dispuesto a escuchar a Dios y que te diga, haz esto, perdona, madura en esta área, ya no mientas y tú, Señor, soy dócil, estoy aquí ante ti, soy maleable, quiero escuchar tu voz, ayúdame y te prestas a ello. Hay una colaboración. Bien. Y vemos cómo Jacob comienza como engañador y termina como patriarca transformado. Increíble. Y vemos en esta riqueza literaria, el cambio de nombre es el clímax literario y espiritual de su arco narrativo. De Jacob impostor a el que lucha con Dios, que es lo que significa Israel. Vamos con el principio de liderazgo de Jacob. Y es que, está muy correlacionado a lo que acabo de mencionar, el líder no nace perfecto, pero es transformado en el encuentro con Dios. ¿Sí? No somos perfectos, pero sí somos perfectibles. ¿Ok? Entonces, hay que anhelar esos encuentros con Dios. Sí o sí. Espero que no tengas otra opción, como un discípulo, ¿verdad? De aquí del instituto y sobre todo un discípulo de Jesús. Y vamos por último con el último patriarca, en este caso mencionado, Josué, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Ahí lo pueden marcar en sus Biblias. Yo les invito que, si pueden, yo sé que ya tienen varias lecturas, tienen varios devocionales, pero si pueden tener la oportunidad de leer los capítulos, sí, adelante. Bien, vamos primero en la vida de José. Comienza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50. Se le dedica un buen de capítulos a este personaje de la Biblia. Y vemos el mapa narrativo de estos capítulos. El favor de Dios, otra vez, el favor de Dios a través de su papá. Traición por parte de su familia. La prisión, en la que estuvo un par de años. La exaltación, cómo Dios lo levanta estando en lo más bajo. Literalmente, cuando lo echaron al pozo, ¿verdad? Y Dios lo levantó, y el perdón que otorga en ese poder. Y escúchame bien esto, este proceso duró años de injusticia, de impotencia, de dolor, de heridas, pero Dios, a través de ese proceso de formación, lo puso en lo alto, en el poder. ¿Por qué? ¿Qué creen? El poder descompone al ser humano. Y más cuando llega, ¡úrale! Hay un libro que se llama Las 48, si no estoy mal, Leyes del Poder. Y te dan principios para que puedas, básicamente te dicen que no apañes al líder que está, o a la persona que está por encima de ti. Que te muestres así como que por debajo, porque si no vas a ser una amenaza. Es uno de tantos principios que hablan aquí. Pero acá es diferente. Acá seguimos las leyes de poder, pero de Dios, ¿verdad? Que a veces en vez de ir así en el sentido interno de transformación de carácter, hablándolo o ligándolo como el sistema sin Cristo funciona, acá es al revés, ¿sí? Jesús, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Vienen los reyes, pues no están sirviendo, pero acá es diferente. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere mostrar un verdadero liderazgo, tiene que servir a los demás. Bien, ahora continuando. Vamos al dato histórico, perdón, de la vida de José. Y aquí hay algo bien padre que a mí me quiero detener un poquito con esto. Y es que se mencionan elementos como el uso de sueños como medio de comunicación divina. Lo vemos sobre todo en la vida de José, Salomón, Daniel, entre otros. Y esto era común
en la literatura egipcia, y esto me llama la atención, cómo Dios puede involucrarse o aprovechar la cultura de una sociedad, de un lugar, de una potencia, para utilizarlo como herramienta y enseñar algo. En este caso, Dios aprovechó cómo era común el uso de la interpretación de sueños en la cultura egipcia y lo hace con la vida de José, porque si ustedes recuerdan, por la interpretación de sueños, Dios levantó a José, por interpretarle un sueño a Faraón que creía en la interpretación de sueños. En la psicología, bueno, más bien en el psicoanálisis, con Sigmund Freud, él escribió un libro llamado, que habla acerca de la interpretación de los sueños. Él menciona que los sueños son deseos que has reprimido, ¿sí? Evidentemente no todos, pero que esos son sueños, deseos inconscientes, que una parte de, de lo que integra el yo, el super yo, entre otros, entre otro, el yo, el super yo, y ya se me fue el otro, habla acerca de cómo hay uno que reprime, hay otro que intenta sacarlo y hay una lucha interna dentro de ti, y que cuando sueñas son deseos que en el inconsciente se manifiestan, ¿verdad? Donde está más relajado esa parte de ti y son deseos reprimidos, solamente como algo de cultura, ¿no? Las culturas vecinas, Egipto, Mesopotamia y Canaán, tenían libros de interpretación de sueños, por eso me acordé de Freud. Sí, y hay un libro llamado El libro de los sueños egipcio. Entonces Dios utiliza esta cultura para aprovechar la creencia de Faraón y usar como un don, como una herramienta en la vida de José para que interpretara y de esa forma Dios lo levantara. Ahora vamos con la riqueza literaria, estar muy ligado a esto de los sueños. A José lo llaman Baal Shalomot. Ahorita les voy a decir de qué se trata. ¿Sí? La palabra soñar viene del hebreo chalam. Chalam, parece que uno dijera chalán. ¿Sí? Chalán. Y José es llamado por sus hermanos, y el 27, el versículo ahí se los debo, se le llama Baal Shalomot, que significa señor de los sueños, o el que es dueño de los sueños, o dueño de sueños, ¿sí? Y vemos que él sueña, se compara él a una espiga de trigo, a que se inclinan otras y demás, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, y que se inclinaban ante él. Y entendieron de qué se trataba, y por eso el coraje, ¿no? Entonces vemos que los sueños en Génesis no son fantasías, son visiones proféticas que Dios usa para mover la historia, ¿sí? Es una técnica literaria que utiliza Génesis, una ironía narrativa. ¿Por qué? Porque los sueños lo llevaron a el proceso de dificultad, pero un sueño le devolvió su dignidad y un estatus, un poder, pero que sí, mucho que tenía, ¿sí? Vemos aquí la ironía y el contraste de que el vendido se convierte en el salvador, ¿sí? Los hermanos que lo aborrecen terminan postrados ante él. Entonces vemos aquí un principio: lo que el hombre planeó para mal, Dios lo usa para bien. Génesis 15, 50, 20. Aquí vemos que en esta riqueza literaria, este es el giro teológico central del libro, como está escrito en Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, como José, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los propósitos de Dios. Y Dios tenía un propósito, por eso permitió esto, ¿ok? Y vemos un principio de liderazgo aquí. El líder maduro no se guía por el dolor del pasado, sino por el propósito que Dios revela a través de él. Vemos a un José sano emocionalmente, físicamente, cuerdo, que cuando le dice a sus hermanos, yo soy José al que vendieron, para que se acuerden, ¿sí? Yo soy el que vendieron, pero no me enviaron ustedes a mí aquí, sino que fue Dios para que yo los salvara. Estaba sano, perdonó a sus hermanos. En un principio como que fue tentado, lo vemos ahí, viendo a ver si sus hermanos habían cambiado.
y evidentemente sí cambiaron. Muy bien, José entonces se convierte en una figura y una inspiración para nosotros que seguramente a veces pasamos por cierto tipo de temas, de problemas, pero que podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, no te desanimes, no te precipites como Abraham, ¿sí? No te pongas, eh, ahora sí que engañoso, haciendo tus cosas, apático, frío, sin Dios, como Jacob en ese entonces, antes de que fuera Israel, ¿no? Como comenté, dando los ejemplos y las alegorías o las referencias que daba, y que tengamos la paciencia y el carácter que tuvo en un principio José. A mí me llama mucho la atención él, cómo no abusó en las circunstancias en las que se encontraba, porque bien pudo haber tomado a la mujer del faraón, ¿verdad? Se le había delegado todo, pero fue fiel en lo poquito y Dios lo puso en lo mucho. Bien, quiero dar lugar a preguntas y respuestas. Tenemos algunos minutos. Si no hay, paso a cerrar grabación de esta sesión y a darles algunas indicaciones. A ver, aquí dice Perla, ¿cómo estar seguros que un sueño viene de parte de Dios? Porque he oído mucho cómo algunos quieren darle significado a todos los sueños. Sí, eso es verdad. A mí me pasó y he escuchado, de hecho, me acuerdo que una vez le dije a alguien, oye, ahí donde me estoy quedando, me están jalando los pies. Yo le estoy hablando de mi caso. Me están jalando los pies, me están molestando, no me dejan dormir. Y me acuerdo que cuando le platiqué a la persona, bueno, a unas personas, una de ellas me dijo, se me hace que estás cenando demasiado. Pero bueno, eso no, aquí en Torreón no, en otro lugar. Pero, aunque no eran sueños, alguien pensaría que yo estaba soñando eso, ¿no? Pero no, ya después vieron que una persona que se quedó conmigo, pues bueno, no conmigo, ahí donde yo estaba, porque habíamos varios, pues se enchamucó, se fue poseído, y ahí voy, les dije, vénganse, vamos a orar todos, y ahí vamos, y ya me venía diciendo la persona, no, nunca había pasado esto aquí, pues, y yo por dentro, no que muchos tacos me comí en la noche. Ahora menciono esto porque hay muchos que sí, se avientan su café a las 11 de la noche y no sé, un cereal y van con la barriga llena y pues también no abusen, ¿verdad? Porque pueden tener pesadillas o sueños raros. Pero respondiendo a la pregunta en concreto, yo creo que, ¿cómo saber si vienen de Dios? Yo creo que el Espíritu Santo, tomando en referencia una cita bíblica, es lo que se me viene a la mente pensando en voz alta, que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Si hay alguien que nos dé un sueño, o que este sueño venga de Dios, evidentemente tiene que haber una intervención del Espíritu de Dios. Y la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, creo que si partimos de ahí, podemos filtrar de manera madura, prudente, el sueño que tengamos. ¿Ok? El sueño que tengamos. Ahora, vuelvo al caso de Abraham, de Abraham. Yo, por ejemplo, pongo un caso aquí. Antes de yo de salir con mi esposa, y antes de que fuera mi novia, y siquiera le diera una cita o le invitara a un café o algo, que aquí ni aquí me ha pasado que ella iba a ser mi novia o algo por el estilo. Yo la sueño que está conmigo, yo estoy en un púlpito, había puros líderes en medio de enfrente, todas las bancas o todas las sillas del auditorio estaban vacías, solamente puros líderes, y yo estaba enseñando la Biblia. Y recuerdo que de repente se aparecen unas manos, porque yo doy una cita, vayan por favor a esta Biblia, a esta cita, a esta parte de la Biblia, se aparecen unas manos femeninas, agarran mi Biblia, ojean, y me ponen el pasaje, y yo volteé a ver, y era Génesis, y me desperté. Entonces yo me quedé raro, dije, ¿qué significa eso, no? Así fue, en ese entonces todavía existía el Messenger, todavía existe, pero era muy relevante en ese entonces, y la vi que estaba conectada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Fíjate que te soñé. ¿Y qué soñaste? Pues esto. ¿Y qué significa? Le dije, no, quién sabe, pregúntale a Dios. Le dije, nomás para que sepa, ahí estabas conmigo.
No fue indirecta, no fue un guiño de ojo, no, para nada, de verdad que no. Simplemente fue de que, la vi conectada y me acordé del sueño cuando vi su nombre y le platiqué. Pasó el tiempo, las cosas se fueron dando solas, las puertas se fueron abriendo solas, yo no me afané por buscarla, ella no se afanó por buscarme, las cosas se fueron dando de manera muy linda, solas, y nos casamos, no les voy a contar todo el proceso, pero yo supe que era ella, no por ese sueño, pero creo que fue un factor importante a considerar, ¿sí? Y hasta ahorita sí le puedo decir que ella es la mujer de mi juventud. ¿Okay? Bien, entonces, ahí está, fíjense cómo Dios ya tenía un plan con nosotros. Con ustedes, quién sabe, a lo mejor ustedes fueron rebeldes y se casaron con el que les dio la regalada gana. No es cierto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario con respecto a la sesión para concluir? Con esto tendríamos por terminado. Hay muchas cosas todavía que mencionar, pero pues vamos rápido, vamos de manera intensiva con el libro de Génesis para pasar al libro de Éxodo. ¿Sí? Debemos confrontar el sueño con la palabra. Es un buen consejo, una buena sugerencia que nos da Humberto Pérez, evidentemente. Y a eso me refiero también cuando digo que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Y a ver, somos parte de tu plan, porque no estás haciendo ahora nosotros. No, los futuros líderes. Te refieres a mi sueño, ¿verdad? Sí, futuros líderes ustedes. Sí, yo estoy seguro que Dios los ha llamado a algo, a lo mejor no ministerial, a lo mejor sí, pero Dios te ha llamado a que seas líder. Sí o sí o sí o sí o sí. ¿Ok? Bien. Doy por concluida la sesión y antes de que se vayan, no se retiren porque voy a darles unas indicaciones del portafolio de evidencias.